Los números, susurran los filósofos antiguos de la escuela pitagórica, son los huesos del universo. Son el puente entre los mortales y la eternidad. Si las palabras expresan ideas, los números expresan la ciencia de la naturaleza, o sea, los misterios de Dios. El cero es el lugar nulo, donde no hay cifras ni valor. El cero está en todos los números y en ninguno. Las culturas antiguas, que dentro de su comprensión lograron vislumbrar este número o este no número, como por ejemplo los mayas, los chinos y los griegos, tuvieron a su vez una gran comprensión de la nada. El cero indestructible, indivisible, infinito se hace círculo y como fuerza se convierte en un huevo que contiene todo el poder y la potencia de lo que puede ser creado. He aquí que el huevo del caos abre el camino de lo inconsciente. ¿Pero qué tiene que ver el cero con la locura? Vamos a explorar hoy el arcano cero del tarot, el loco. Para empezar hablando de este arcano, del arcano número 0, representado por un personaje que es el loco y que de una otra forma va a ser el dueño de este viaje, el protagonista de esta historia, de este ciclo sin fin del tarot. Quiero que contemplemos la imagen que hemos creado para representar como portada de este capítulo y nos quedemos contemplando la imagen. Un cóndor se lanza por primera vez hacia el abismo. Y es así como inicia este viaje de autoconocimiento. Miramos para atrás y no sabemos quiénes somos. Miramos hacia el futuro y hay un gran misterio. Y estamos aquí parados, en un presente frente a un gran abismo. ¿Estamos dispuestos a lanzarnos hacia lo desconocido? ¿Cuáles son los peligros de este viaje? ¿Qué es lo que puedo descubrir de mí? Pero sobre todo hay una gran pregunta a la hora de saltar al abismo y es ¿qué debo desprender? ¿Qué se va a desprender de mí? Hablar sobre el arcano del loco no es nada fácil, como tampoco lo es hablar de la locura. ¿Acaso hay dos locos iguales o podrían dos locos acordar en su locura? Pero aquí la pregunta más compleja es si es posible definir la locura. Vamos a empezar este primer episodio. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Caminando por esta galería de arte del ciclo sin fin del tarot, nos encontramos con una obra que pareciera que no tiene ningún lugar, el arcano cero. Desde lo alto de una montaña, hacia el gran abismo, el loco le grita al pueblo. Si los humanos persistieran en su locura, se volverían sabios. El loco es desterrado, expulsado, o inclusive por su propia voluntad se marcha de la manada. El loco se ríe de todos, y pareciera que todos se ríen de él. El loco está a un lado del camino, lejos del clan y sobre todo lejos de la masa. En su camino, el loco cuestiona todo aquello que ha dejado atrás. Algunas veces derrotado por la mirada de los otros, la paranoia, la angustia y el miedo. Ese miedo de no poder estar vivo en medio de los otros. El loco, con su animalidad y su divinidad, se retira del mundo. Esto lo podemos ver ejemplificado en las diferentes imágenes que representan este arcano. Un personaje de ropas coloridas caminando alrededor de un abismo y acompañado de un perro callejero. Como en el mito de Adán y Eva, un ser andrógino, creado a imagen y semejanza de Dios, es expulsado del paraíso después de comer del fruto del bien y del mal.
La miel de la desobediencia hacia el orden tiene su precio. También lo podemos encontrar representado en Peter Pan. El loco siempre vive entre otros mundos, en ese nunca jamás, en donde la fantasía y la imaginación no tienen límites. Cabe igual preguntarnos hasta qué punto la fantasía termina por convertirse en un monstruo que lo devora, o hasta qué punto el loco, distraído o perdido en sus propias imágenes, se lanza hacia el abismo y éste lo devora o lo desmiembra. En este arcano encontramos los misterios de la locura, tanto en su polaridad creadora como destructora. Como fuerza, pareciera contener todas las fuerzas y a la vez no contiene ninguna. El loco navega por el inconsciente indiferenciado, en donde todo existe sin lugar y sin forma. Al diferenciarse de la normalidad y de la razón del mundo, porque recordemos que la locura es lo opuesto a la razón, al orden, a aquello que tiene forma y sentido. El loco empieza un camino guiado por su instinto y por su intuición. Un camino, por supuesto, que no tiene sentido alguno, o por lo menos no hasta ahora. No está claro, simplemente hay una fuerza en su propio inconsciente que lo moviliza. De cierta forma podemos ver que el movimiento del loco es como un árbol torcido. Es un árbol que se mueve en espiral. La locura, como una fuerza arquetípica, ha tenido muchas imágenes, muchas representaciones. Lo encontramos en el bufón, que en medio de la risa y el chiste, juega con las jerarquías y las relaciones de poder, ocultando verdades en mentiras, le hace jaque mate al rey, que podría bien ser su amo, pero que también podría convertirse en su esclavo. Podemos encontrarlo en el tramposo, en el embustero, en todo aquel que sepa jugar a mostrar y al mismo tiempo ocultar. ¿Acaso hay alguien que pueda atrapar la locura? ¿Decir qué es, ponerle ley o inclusive curarla? Esto es algo que podemos ver hoy en día en los límites entre aquello que es patológico y aquello que es creativo cuando hablamos de locura. Porque eso mismo que podría destruirnos a través del sufrimiento es la misma fuerza en la cual podemos, o desde la cual podemos crear, imaginar e inspirarnos. La locura puede engañarnos, como también puede ser ese soplo sagrado que nos lleva en comunión con el Gran Espíritu. La locura llega para inspirarnos. Si no la escuchamos podría enfermarnos, pero si dejamos que florezca su creatividad podría también curarnos. Como dice la vieja canción, la locura, locura. Podemos ver que la locura es una especie de divinidad, como lo pensaban los griegos. Una divinidad que está más allá del bien y del mal. Tiene esa función de conectar, como si fuera un puente, el orden y el caos, lo consciente y lo inconsciente. El loco es una energía en puro movimiento. En la cultura lakota, el loco tenía una función sagrada. El heyoka era el portador de la magia de la risa, el cambio y la transformación. A veces era hombre, a veces mujer, lo uno, lo otro o el cero. El heyoka abría los rituales de la fertilidad y confrontaba a los malos espíritus. Para los nativoamericanos, el heyoka tenía un lugar sagrado, contrario a cómo muchas culturas ha discriminado, ha radicalizado, ha, digamos, inclusive excluido y desterrado al loco, a los personajes que experimentan la locura. Las culturas nativoamericanas entendían que estos ocupaban un lugar sagrado porque permitían confrontar la conciencia hacia lo desconocido, hacia otras formas de pensar, hacia otras formas de sentir y hacia otras formas de hacer.
Si todas las personas iban hacia la derecha o tejían de forma correcta, el Heyoka lo hacía todo hacia el revés. Al loco también podemos encontrarlo robando el fuego de los dioses para entregarlo a los humanos, y en ese sentido encontrar su castigo divino, como en el caso de Prometeo. ¿Acaso caminar entre humanos y dioses no podría ya volvernos locos? ¿Quién tendría el poder de crear o de destruir la cultura, sino más que los locos? Pensemos en los grandes genios, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Einstein o David Bowie. ¿Acaso ha nacido la locura su daimon de inspiración, su genio? Pero bueno, tratemos de conectar también de qué forma nos relacionamos personalmente con esta imagen arquetípica. Si partimos por entender que el tarot es como una galería de arte, y dentro de esta galería, que es tu propia psique, que es tu propio mundo interior, nos encontramos con este arcano, veamos y preguntémonos qué función tendría, cómo lo imaginamos, qué quiere crear en nosotros esta energía, o inclusive qué necesita destruir. Acá lo más importante es que podamos contemplar de qué forma nos habita la locura, cuál es su aspecto destructivo, cuál es su aspecto potenciador. Muchas veces, cuando nos interesamos por la psicología o inclusive buscamos ayuda psicológica, estamos preocupados por nuestra locura. Y es interesante ver si esta imagen arquetípica está en la sombra, está reprimido, está malherido o está inclusive negado. Porque de otra forma, pues desde la psicología junguiana, la vía no tanto es a diagnosticar la locura, sino precisamente a escucharle y a darle un lugar y sobre todo canalizarla por medio de la vía creativa. En ese sentido, la angustia, el delirio, la paranoia, la culpa, la vergüenza, si bien algunas veces son energías que nos atraviesan de locura hacia lo irracional, muchas veces también son la misma vía que necesita el alma para su transformación. El loco, si bien navega entre luces y sombras, se hace una gran pregunta. Una pregunta que es fundamental, lo veíamos en el capítulo pasado, y es la pregunta, ¿quién soy? ¿Sí? Desde una perspectiva un poco más comunitaria, el loco también parte por preguntarse quién es el otro, quiénes son, quiénes somos. Y al preguntarse esto en medio de la locura, el loco experimenta la perturbación, la paranoia, esa energía que lo lleva hacia la desmembración y posteriormente lo lleva a tejer un nuevo camino, lo lleva a reunir las diferentes partes desmembradas de su psique. Y ahí podemos ver que esas partes desmembradas de la psique son las diferentes experiencias que a lo largo de la vida desfragmentan nuestra alma. Experiencias traumáticas, separaciones, accidentes, situaciones que nos confrontan, que nos llevan al límite. Son precisamente esas experiencias que en algún momento emergen como locura. Pero ahí es importante ver cómo a veces las experiencias que más nos confrontan, que más nos duelen, que más nos confunden o que más nos aterra, son también las experiencias que abren la posibilidad a un nuevo camino, a empezar un propio camino. Ese camino que en la psicología junguiana hablamos, el camino de individuación, que es el camino necesario de nuestra conciencia para diferenciarse, para conquistarse a sí misma, para encontrarse. Y es precisamente frente a la sombra, frente al abismo, frente a la oscuridad, frente a lo absurdo de la cultura, que el loco empieza un camino, que el loco abre su propio camino. Pero como ya lo decía Heráclito, los senderos del alma no los caminarás con los pies, y el camino del loco es un camino hacia adentro.
acompañado del perro callejero, salvaje, instintivo, acompañado de su fiel amigo, caminará entre los abismos, contemplando desde las alturas su propia locura y la locura del mundo. Estará dispuesto a enloquecer a otros, enloquecerse a sí mismo, con tal de crear sabiduría. Y ahí encontramos, digamos, la otra parte, la otra mitad, la otra cara de este arquetipo. Y es la locura como puente, como acceso hacia la sabiduría. Y qué difícil y qué complejo identificar los límites entre la locura y la sabiduría. La locura a veces irrumpe, abre camino a través de la pregunta, porque la locura te invita a preguntarte, te invita a cuestionarte sobre ti, sobre lo que hay, sobre lo que es, muchas veces y sobre todo sobre aquello que aparenta ser, sobre la ilusión, eso que las culturas antiguas le llamaban maya. La locura devela la fantasía, la ilusión, el hechizo. A romper los límites de la normalidad y la razón, lo establecido, lo dado, lo lógico y lo que pareciera ser, es allí donde de una otra forma el loco se confronta con aquello que lo enferma, aquello que no le permite ser, aquello que no le permite desarrollar o cultivar su alma. Y es por eso que el loco de una otra forma se diferencia de un lugar, de un espacio, de otros, para poder encontrar y poder mirarse frente a frente con sus propias sombras, con sus propios demonios, con sus propios miedos, y desde allí poder empezar realmente un camino que le sea propio. En ese sentido, la locura en una primera fase podría aterrorizarnos, pero en la medida en que dejamos que nuestra alma también sea guiada por nuestra intuición y por esa conciencia de aquello que necesita el alma para su cuidado y para su florecimiento, la locura también se convierte en fuente para la vitalidad. Pero la locura, en su sombra y en su represión, se vuelve saboteo, se vuelve burla, se vuelve engaño, se vuelve manipulación. De otra forma, veamos cómo muchas veces la locura nos lleva hacia el odio extremo, hacia el resentimiento. Y ahí lo podemos ver representado muchas veces en imágenes como lo es el Joker. Es el loco que se convierte en villano, dispuesto a acabar con la función heroica, a develar las trampas de la verdad. Por la boca del Joker habla la enfermedad espiritual de la sociedad. Eso lo podemos ver en diferentes representaciones del Joker, en esa constante lucha con el héroe, en esa constante búsqueda de catarsis. Pero en el Joker, a diferencia del Heyoka, lo que vemos es más una especie de necesidad de liberar energías densas como medio para la venganza. Por supuesto que la locura va a tener en cada uno de nosotros un espejo diferente, ¿no? Como lo hemos visto en algunas representaciones de las que ya hemos hablado, por ejemplo Peter Pan y Wendy, y estos personajes que viven eternamente en el nunca jamás, negándose a crecer y a vivir, digamos, perteneciendo constantemente a la locura del niño, viviendo desde el poder creador de la fantasía, pero que de otra forma también va a tener una sombra, que es la negación de la realidad y la negación de confrontar o asumir diferentes etapas de la vida y del desarrollo. En ese sentido, la locura aparece de una forma muy diferente en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en las etapas de mayor maduración de nuestro proceso de desarrollo. Y acá es interesante que también podamos contemplar nuestra propia biografía, nuestra propia energía, en cómo está y de qué forma nos hemos relacionado, pero de qué manera está presente, ¿sí? Cuáles son los aspectos reprimidos o negados y qué aspectos son necesarios también darle lugar. Podemos ver cómo la locura también se relaciona de manera vincular tanto con el dolor como con el placer. ¿Qué tanto somos conscientes de nuestro dolor? ¿Qué tanto huimos del dolor? Y aquí hablamos principalmente tanto de un dolor físico como de un dolor afectivo, emocional, un dolor del alma.
y cómo nuestra alma también tiende o busca muchas veces escapar, huir, reprimir, no ver el dolor y de otra forma desbordarse o vincularse contra un placer que logre mediar, ¿no? Que logre anestesiar. Por ende, creo yo que uno de los procesos, digamos, de maduración de este arquetipo, de esta imagen arquetípica que es el loco, es también cómo logra tomar conciencia de su dolor, de su lugar en el mundo, del dolor también que experimentan los otros. En la cultura griega, la locura estaba representada a través de Dionisios, el dios del éxtasis sagrado, el dios de la liberación, de la catarsis, pero también el dios del misterio, de los misterios sagrados. Actualmente, obviamente no completamente relacionado a la energía dionisiaca como lo entendían los griegos, podemos ver también la locura desde una perspectiva social en la fiesta, en el exceso, en el ritual, en la ceremonia, en esas búsquedas de fusionarnos con la totalidad a través del placer. Cuando encontramos, por ejemplo, a lo largo de la historia lo que es la fiesta pagana, la desnudez, la orgía, como también podemos encontrarla buscando el cambio y la transformación por medio de la risa o la desobediencia, en medio de sistemas rígidos y castrantes que buscan imponer el poder sobre la vida. En ese sentido, la locura tiene una búsqueda y es preguntarnos en cada uno de nosotros qué es lo que estamos buscando, qué busca nuestra locura, qué busca nuestra paranoia, qué busca nuestra ansiedad, nuestra angustia, qué busca nuestros excesos, qué busca nuestra adicción. En ese sentido, desde una perspectiva más psicoterapéutica, más psicológica, a la locura tenemos que aprender a escucharla. Y yo creo que esto es lo que enseña el psicoanálisis. Aprender a escuchar los síntomas de nuestra locura. No solamente desde una perspectiva patologizante, represora, aterradora, sino desde una perspectiva de comprensión. Porque tarde que temprano tendremos que confrontarla, tarde que temprano tendremos que integrar en nuestra vida aquello que la locura está demandando, aquello que la locura está expresando por medio de sueños, por medio de malestares, por medio de crisis. Veamos cómo la locura también nos lleva muchas veces a lugares fríos y solitarios, en donde encontramos la nostalgia, la depresión, la derrota, la sensación de fracaso, de un sistema que cada día exige más rapidez, más rendimiento y más utilidad. Esto nos lleva a ver la magia de la locura derrotada en nuestra sociedad. Ya no vemos la locura como una magia, como una fuente creativa, sino que vemos la locura como algo que debe ser medicado, que debe ser encerrado, que debe ser tratado como si fuese una enfermedad. Y aquí es donde buscamos diferenciarnos desde la psicología profunda. Y es cómo la psicología se ha convertido en una psicología sin alma, en donde los procesos del alma o los procesos de autoconocimiento o las diferentes crisis que experimentamos como parte de nuestra naturaleza son llevadas a diagnósticos, a fármacos, a encierros, a inclusive a métodos que muchas veces lo que hacen es castigar nuestro cuerpo, castigar nuestra propia alma. Pareciera que muchas veces lo que quiere el sistema es una especie de humanidad robot, que de una otra forma simplemente operan, marchan hacia un sistema de trabajo, hacia un sistema de agotamiento, hacia un sistema donde simple y llanamente tenemos que ser funcionales y útiles. Y a esa diosa locura que, aunque muchas veces le tengamos temor, quizás está buscando liberarnos, quizás está buscando que nuestra alma encuentre nuevas posibilidades. Aquí la invitación es a que pensemos en cada uno de nosotros qué función tiene la locura, qué necesita, qué es lo que está comunicando. En ese sentido, hasta qué punto mi locura encuentra vías para la alegría, o de qué forma mi locura está buscando vías para el encierro o la enajenación, o cuál es el espejo que está proyectando mi locura.
Nosotros creamos el mundo a partir de nuestras imágenes, ¿no? Imágenes que provienen de nuestra alma. Tratemos de definir aquí el alma como la capacidad imaginativa. Una capacidad imaginativa que no controlamos ni gobernamos racionalmente, sino que nos es propio de manera inconsciente. En ese sentido, nosotros creamos la realidad individual como colectiva a través de las imágenes. Todo lo creado, partiendo un poco, inspirándonos un poco en el Tao Te Ching, nace de la nada. Esa es probablemente la locura que representa el cero. Cómo a partir de la nada creamos las infinitas imágenes de lo posible. Esta es una nada que está por fuera del tiempo. Está fuera del tiempo y del espacio. Aún así, frente a esta nada, frente a este vacío, también se contiene todo lo que ha existido, lo que existe y lo que está por existir. Es interesante cómo las culturas antiguas nos proponen, nos invitan a que a través de la meditación podamos conectar con el vacío. No precisamente con un vacío existencial que nos deprima, sino con el vacío existencial como posibilidad para la creación de nuevas imágenes, para la capacidad de reimaginar. Esta capacidad de reimaginar es una de las fuerzas, es una de las potencias que están detrás de la locura. Contemplemos la naturaleza de nuestra alma, así como planteaban las culturas antiguas, que éramos creados a imagen y semejanza del barro. Éramos creados y moldeados a través del barro, pero que de una otra forma tenemos esta capacidad de formar y de deformar constantemente, pero que esta deformación y esta creación se dan en medio del vacío. Y es este vacío en lo que radica la verdadera riqueza del alma, una riqueza de la cual todos participamos y de la cual todos venimos y todos resurgimos. Para encontrar de nuevo este vacío natural y llenar nuestro espíritu de la infinita bondad del silencio, es para lo que se ha recuperado la mayoría de los ejercicios de meditación. Mientras no hallemos el silencio que existió antes de la primera palabra de la creación, no podremos encontrar un mundo nuevamente creativo. Para terminar este podcast, en donde simple y llanamente hemos hecho una especie de acercamiento a esta imagen arquetípica, a esta fuerza arquetípica que es la locura, quiero invitarte a que nos quedemos con un ejercicio. Partamos por entender que nuestra identidad, ¿sí?, o nuestra personalidad está creada a través de máscaras que, como el barro, se forman y se deforman. Ahí cabe preguntarnos, ¿qué es lo que mueve el barro? ¿Qué es lo que mueve estas formas? ¿Qué es lo que impulsa internamente a que nos transformemos, a que día tras día experimentemos el cambio de existir? Te invito a que puedas explorar los misterios de este arcano a través de tus propias representaciones. Primero, trata de imaginarlo como si fuera un personaje. Puede ser un dios, puede ser un héroe, puede ser un antihéroe, puede ser un animal, puede ser una forma, una geometría. ¿Cómo sería? Trata de integrarlo en una imagen. Otra de las formas en las que puedes explorarlo también es a través de la fotografía. Permítete caminar por medio de la ciudad o por medio de algún paisaje, puede ser un bosque o un desierto, y permite retratar aquello que te inspire o que creas que está representando la locura. Si tu lenguaje es el baile, permítete identificar qué tipo de ritmo, qué tipo de canción podría acompañar este movimiento. O inclusive, si quieres explorarlo desde el silencio, qué tipo de expresiones corporales darían lugar a la hora de representar la locura. Otra forma que también podrías explorar es también a través de los colores abstractos. Si visualizaras un cuadro, puede ser de repente en un lienzo o en una hoja o en cartón, ¿qué colores utilizarías? ¿Qué formas tendrías? ¿Cómo se relacionarían los colores?
o inclusive si quisieras explorarlo simple y llanamente a través de blancos y negros. Y por último, si quieres explorarlo a través de la escritura, también podrías empezar con hacer un ejercicio a través de palabras sin ponerle un pensamiento racional o sin intentar controlar. Simple y llanamente empieza a escribir y deja que las palabras se desarrollen de forma natural y espontánea. Imagina que escribes la palabra mi locura y a partir de allí desarrollas todas las palabras que aparezcan de forma natural y espontánea. Quiero compartirte este poema que escribí inspirado en el arcano del loco. En cada instante contemplamos la transformación de todo ser cuanto existe. Mi conciencia está en constante mutación. Miro ahora hacia cierto lugar de mi mundo interno en donde siento conflicto. Me elevo y de repente la percepción se ha transformado. Actuar es el triunfo de la imaginación. El yo no está encerrado en los límites conocidos. El yo puede volar como un pájaro que contempla su paisaje y se reconoce en él. El yo estalla, pero no para morir, sino para afirmarse. Yo soy de este corazón extraño, salvaje y loco. Suelto las programaciones impuestas en la infancia y bailo. Abrazo al niño que se niega a cambiar y lo acompaño a ampliar sus límites sin fin, sin descanso. Entro en mi propio trance. Me dejo poseer por el espíritu de la naturaleza, suelto mi personalidad desde mi propia conciencia. Dejo que hable la locura original, sagrada. Suelto al testigo, suelto al juez, dejo de observar. Soy un acto en estado puro, un ser en acción. Mi memoria deja de registrar los hechos, las palabras y los actos. Suelto la noción del tiempo. Hasta ahora he vivido siempre en la isla de la razón, descuidando todas las otras potencias. El paisaje se convierte en océano, un profundo océano inconsciente. Experimento un estado sin fracaso ni accidente. No hay concepción del espacio, el espacio se hace infinito. Soy un vacío y todo lo que imagino se expande. No hay plan ni intención. Siento la fuerza de mi propio instinto, primitivo, animal, natural. Mantengo abierta mi conciencia y me abro a la poesía de la intuición. Escucho las voces que no me pertenecen, las voces de la montaña, del bosque, del río. Mis sentimientos danzan en la inagotable fuerza creadora. El movimiento da origen a la energía sexual, sutil y potente. Vivo mi cuerpo ya no como un concepto del pasado, sino como la realidad subjetiva y durante el presente. Mi cuerpo es la razón instintiva, natural, intuitiva. Libero mis animales de sus jaulas. Mi ser en trance no actúa movido por lo aprendido, sino por lo que soy. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.